Estamos realizando nosotros este curso de introducción a la Sagrada Escritura, por lo que les recomiendo que tengan ustedes su Biblia. Vamos a ver la diferencia entre Biblia y Nuevo Testamento. Por lo que al principio tendremos nosotros que hablar de 3 temas acerca del estudio de la Biblia. El primero de ellos sería inspiración, división general de la Biblia y por qué nosotros dividimos así la Biblia. Comenzaremos indicando que la inspiración es la luz que Dios envía al autor, al escritor del libro, y la luz del Espíritu Santo. Es decir, que Dios envía el Espíritu Santo al escritor para que escriba solo aquello y aquello que Dios quiere que esté por escrito. Así que nosotros entendemos por inspiración la acción de Dios en el hombre. Aquí tenemos nosotros que entender que inspiración no se habla de un instrumento. El hombre no es un instrumento de Dios. Tenemos nosotros una imagen de Caravaggio que se llama La inspiración de San Mateo. Este cuadro se encuentra en el templo de San Luis, rey de Francia, y en el que nos muestra al ángel que le está hablando a Mateo de las cosas de Dios. Y Mateo las está escribiendo en su evangelio. Nos dice la historia que Caravaggio empezó a hacer el boceto de este cuadro con el que la mano del evangelista la movía el ángel. Uno de los cardenales, que era el que ayudaba a Caravaggio en sus obras, le pide que el ángel no manejara la mano. Por lo que nosotros hoy a ese cuadro de inspiración de San Mateo lo vemos así. El ángel que le está contando a Mateo lo que quería contarle. Esa es la inspiración, es la luz de Dios al hombre. Pero el hombre pone todo lo que conoce, todo lo que entiende. Por eso al hombre que escribe la Sagrada Escritura se le llama agiógrafo, escritor santo. No es el autor, Dios es el autor, pero él participa en este mensaje que de Dios recibe. De ahí es de donde surge la inspiración. ¿Y qué hace este hombre inspirado por Dios? Lo que hace es escribir según su conocimiento, su cultura, su historia, la ubicación en donde se encontraba, su geografía y todos los pensamientos y conocimientos que tenía en esa época. Por lo tanto, Dios le da la libertad al hombre para que el hombre escriba lo que Dios le está iluminando, lo que Dios le está inspirando, que el hombre escriba según su experiencia. Por eso nosotros, la Biblia, tenemos bastantes autores. ¿Por qué? Porque Dios ha inspirado a esa cantidad de personas a escribir. El libro de la Biblia contiene pequeños libros. Eso es lo que significa Biblia, pequeños libros. Se contienen 73 libros que se dividen en 2 grandes divisiones: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 46 libros, el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Si nosotros tenemos nuestra Biblia, tratemos nosotros de encontrar la división entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es decir, si el Antiguo Testamento tiene 46 libros, entonces será la parte que tendrá mayor libros y el Nuevo Testamento tendrá una pequeña parte, ¿sí? No podemos nosotros decir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están a la mitad del libro. No. Aquí ustedes lo pueden ver. Yo tengo en esta parte el Antiguo Testamento y en esta parte es el Nuevo Testamento. Una división general que nosotros realizamos. ¿Por qué se le llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento?
El Antiguo Testamento es la alianza que Dios hace con el pueblo de Israel. Y desde la creación del mundo hasta los profetas es como Dios está llegando al pueblo, se está presentando al pueblo, está dándole signos de su presencia, su omnipotencia. Se está presentando Dios al pueblo de Israel. Por eso los libros que nosotros conocemos del Antiguo Testamento hablan de esa historia del pueblo de Israel. El Nuevo Testamento sería con la llegada de Jesucristo y sería a un nuevo pueblo, que sería la iglesia. Y este Nuevo Testamento, como lo escuchamos también en la Eucaristía, es uno nuevo y eterno. Ya no va a haber otra alianza, ya no habría otra alianza. Entonces, el Antiguo Testamento habla de la historia del pueblo de Israel, el Nuevo Testamento habla de la historia de la iglesia. Por eso nosotros dividimos así nuestra Sagrada Escritura. 46 libros que hablan de la historia del pueblo, de Israel, de Judá, de la historia de los patriarcas, de los profetas, de los reyes, de una cierta zona geográfica, Israel en nuestros días. El Nuevo Testamento empieza a hablar de Jesucristo, de la iglesia, de las distintas iglesias con las cartas que San Pablo les envía, las cartas que algunos apóstoles escribieron a las comunidades y el libro del Apocalipsis. Como les decía, en la inspiración, el hombre escribe según su conocimiento. Por eso, dentro de las dos grandes divisiones de la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, tenemos una división interna. Esta división interna es para entender mejor la Sagrada Escritura, para comprender en dónde nosotros tenemos que ubicarnos. Lo digo de nuevo, esta segunda división nosotros la realizamos para encontrar el libro y para que no nos perdamos en la Sagrada Escritura. Según esta división se realiza según los géneros literarios. Un género literario puede ser una prosa o una poesía. Podemos encontrar nosotros que un enamorado va a decir qué hermosa es la luna, mientras que un hombre que no está enamorado va a ver la luna y va nada más a observarla como siempre. Para el enamorado va a ser poética la luna. Por eso nosotros encontramos en estos géneros literarios poesía, prosa. Y encontramos también géneros en cuestión de historia, de sabiduría, sapienciales, de didáctico, enseñanza, y entendemos también un género profético que habla del futuro. Entonces se está encontrando en la Sagrada Escritura también varios géneros: la historia, la enseñanza y la profecía. Por eso nuestra Sagrada Escritura está dividida de esa manera. ¿Sí? En el Antiguo Testamento tenemos nosotros libros históricos, didácticos y proféticos, y en el Nuevo Testamento también tenemos nosotros libros históricos, didácticos y profético. Solamente un libro del Nuevo Testamento es profético. Ejemplos: Antiguo Testamento, libros históricos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Son libros históricos, hablan de la historia. Ahí en el Génesis encontramos la historia de Abraham, Isaac, Jacob. Del Éxodo encontramos la historia del pueblo que estaba esclavizado en Egipto y que, esclavizado en Egipto, es liberado por Dios, Moisés, por medio de Moisés. Éxodo también es el paso por el desierto del pueblo de Israel. El Nuevo Testamento. Nos encontramos nosotros libros históricos:
los evangelios. Nos encontramos nosotros libro profético, el Apocalipsis. Nos encontramos nosotros libros didácticos, las cartas de San Pablo. Entonces, entendiéndolo, nuestras dos grandes divisiones es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, de los cuales tienen una división interna, que son libros históricos, según el género literario, son libros históricos, didácticos sapienciales y proféticos. Del otro lado nos encontraremos libros históricos, didácticos y un profético en el Nuevo Testamento. Vemos lo que hemos visto en esta pequeña cápsula bíblica. Primero, que la Biblia es un conjunto de libros. Son 73 libros. Y que estos libros son inspirados por Dios. Dios inspira por medio y la luz del Espíritu Santo al hombre a que escriba estos libros. Y que escriba solo aquello que Dios quiere que escriba por medio del Espíritu Santo. El hombre que escribe es el agiógrafo, escritor santo. Y que él pone toda su cultura, todo su conocimiento, todas sus virtudes para poder escribir este libro. Por eso encontramos nosotros libros muy complicados en la escritura y libros muy sencillos, porque era una persona de pueblo que no tenía tanta educación, tanto conocimiento, pero que su forma de escribir era muy sencilla. Por eso la Sagrada Escritura tiene bastantes estilos, géneros literarios. Con lo cual nosotros dividimos nuestra Sagrada Escritura, esos 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, los dividimos según 3 divisiones internas. Libros históricos, libros didácticos o sapienciales y libros proféticos. Este es un primer paso. Tenemos nosotros que saber en dónde se encuentra cada uno. Yo he visto la dificultad que muchas personas quieren su Biblia con los separadores para que encuentren el libro. Si ustedes, ya entendiendo esta pequeña cápsula, empiezan a dividir su Biblia, entonces ya no habría ninguna dificultad por el que ustedes estuvieran separando los distintos libros. Por eso es necesario que conozcamos bien la división interna de nuestra Sagrada Escritura y no tengamos miedo a internarnos en ella. Próximas cápsulas estaremos viendo nosotros cómo leer la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura tiene una división interna y esta división interna estará también ayudándonos a que no nos perdamos. Esta división interna serán los capítulos y versículos, pero eso lo veremos la próxima cápsula. Soy el Padre Homero, me comunico con ustedes. Si tienen alguna duda, pueden dejarla en los comentarios que a la brevedad posible nosotros estaremos respondiendo. Muchas gracias, que pasen todos bonita noche.